Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Esta vez vamos a hablar un poquito de la comunicación, del derecho a la información, de la libertad de prensa, de la necesidad de la democratización judicial a través de sus mensajes. Y para ello tenemos la suerte de contar con el invitado de hoy, que es José Ignacio López. José Ignacio López es abogado, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de La Plata, donde también da clases de Derecho Administrativo y de Derecho a la Comunicación. Y dirige el portal Palabras del Derecho. Y ese es el punto más interesante de todas estas cuestiones. José Ignacio, muchas gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias, Horacio, muy especialmente, y quiero agradecer a la Asesoría General de Gobierno en la persona del asesor de Santiago Pérez Teruel y de Agustín Tarelli, que me han invitado, junto con Horacio, a formar parte de este ciclo, que para mí es un verdadero honor, y bueno, espero poder conversar de los temas que nos han propuesto. Mira, la verdad que el portal que vos dijiste fue interesante, tiene una historia, después nos contarás un poquito cómo empezó, pero una primer desembarco podría ser, digamos, ¿qué es la motivación principal o qué objetivos o efectos pensabas o pensás conseguir o conseguiste al abrir este comentario sobre cuestiones jurídicas en general? Bueno, la experiencia de haber construido Palabras del Derecho ha sido sumamente gratificante. Nació como un proyecto muy joven, una iniciativa, una impronta de un joven abogado recibido que quería divulgar ideas, quería participar en el debate jurídico y encontrar de alguna manera la vía para hacerlo. En aquel momento, un poco la lógica que imperaba en el momento era la de los blogs, y creé un blog donde difundí ideas, debates, escribía mis columnas de opinión. Y al tiempo noté que solo llegaba a un público limitado, era difícil la divulgación, y junto con un proceso histórico muy relevante que se empezó a dar unos años más tarde, que fue la democratización de la justicia, allá por los años 2013, es que Palabras del Derecho fue cambiando de un portal de, a fin de cuentas, de columnas, de opinión, de análisis jurídico, debate jurisprudencial, pasó a ser un portal de divulgación de información jurídica. Sentencias, leyes, y un hito muy relevante que tuvo que ver con una ley que se sancionó en aquel entonces, que fue la Ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial. Difundir todo lo referido a cómo iba a ser ese proceso de recepción de aspirantes al Poder Judicial, y que Palabras del Derecho aparecía como un portal que se dedicaba a informarlo, a decir cuáles eran los lugares a donde ir, cuáles eran las cuestiones relevantes a tener en cuenta. Aunado a la difusión de noticias jurídicas, provocó una gran ampliación del público en el seguimiento del interés de la noticia jurídica. ¿Y digamos, el criterio de selección de notas tiene que ver con la relevancia que va teniendo institucionalmente, con noticias, con actualidades, o por ahí con transformaciones institucionales? Sí. ¿O es un poco y un poco? Sí. Bueno, en aquel entonces, continuando ese recorrido y retomando lo que me decís, Horacio, es que esta idea, que había nacido como una especie de proyecto personal, se fue transformando, y me parece que es lo más lindo de que tiene Palabras del Derecho, en un proyecto colectivo. Muchos colegas, amigos, se interesaron por esto que yo hacía y dijeron: bueno, yo quisiera participar, te doy una mano, vamos, lo hacemos. Y empezó a construirse como un equipo de trabajo, Palabras, con muchos colegas periodistas y abogados destinados a difundir información jurídica. En ese sentido, como cambiamos el perfil a un portal de información jurídica, el criterio que nosotros tomamos para seleccionar noticias jurídicas son criterios que vienen del periodismo, criterios de noticiabilidad, ¿sí? ¿Qué es noticia? Jerarquizando la información, y en ese sentido, por supuesto, la agenda pública es determinante. Claro. La agenda pública, el debate actual sobre los distintos temas de la relevancia político-institucional, determina la noticia jurídica como uno de los factores más determinantes, pero sin descuidar que hay temas que le interesan al abogado y abogada que litiga, cuestiones que pueden ser referidos a cómo se calculan sus honorarios, las deudas, si se indexan, no se indexan. Claro. Cuestiones o sea, hay un servicio al estilo Sí. profesional directo también. Sí, el portal funciona, bueno, esto debo decirlo, gracias al impulso y al esfuerzo que ponen los colegas que me acompañan, que son varios, plural, en generaciones y en género, que lo hacen básicamente por amor a la camiseta, por un criterio, una bandera ideológica de difundir la información jurídica, democratizar el conocimiento,
Entonces pone su tiempo, porque no vivimos de esto, todos tenemos otros trabajos, No. para poder construir la noticia de todos los días. Es un portal que funciona, es un servicio, todos los días funciona. Ahora, llevando a tu función como docente universitario del derecho a la comunicación, tema bastante sensible y complejo, porque Sí. se mezclan ahí el derecho de la sociedad a entender, el derecho de las personas o comunidad a buscar, transmitir y difundir, y también con la impronta, digamos, original de la libertad de expresión. Sí. Y en el medio se mecha, permíteme que lo diga así, la libertad de prensa, Sí. y de eso se deriva un conflicto donde no se sabe muy bien cuál es el objeto que se quiere defender. Ahora pensaba, desde el conflicto planteado por esa desandanada de amparos a través o a partir de la ley de medios de difusión, donde no quedaba claro qué era lo que estaba en juego. El derecho a saber, Sí. el derecho de tener protección en el siglo XVIII en un sótano para Sí, que el sí, soberano claro. no me corte la cabeza. Bueno, ¿Qué vas a decir de eso? el proceso histórico que vos traes, Horacio, fue determinante para Palabras y su crecimiento, porque Palabras, en ese momento histórico, 2013, aproximadamente cuando sale el fallo Grupo Clarín, tan relevante de la Corte, que valida la ley de medios, pero propio de un proceso que empezó con su sanción, en 2009 en adelante, y como su debate puso en agenda muy fuerte al Poder Judicial y a la información del derecho. ¿Sí? El proceso en torno a la ley de medios y su judicialización posterior claramente puso a el saber jurídico y al saber en torno a la noticia judicial como unos temas de agenda pública muy, pero muy relevante, y provocó muchísimas reformas institucionales. Entre ellas, justamente, la sanción de una ley que fue la Ley de Acceso a la Información Judicial del 2013, que provocó la obligación de que las cámaras federales y nacionales deban publicar todas las decisiones judiciales y todas las decisiones administrativas que emitan, basado justamente en el principio de acceso a la información pública, y que a su vez la sociedad pueda informarse y pueda expresar su opinión al respecto de temas que hacen al quehacer de todos los argentinos y argentinas. Entonces, el rol en torno a la noticia judicial se empezó a entrelazar de una manera muy notable con el acceso a la información pública y a la libertad de expresión, porque se volvió un tema de primera agenda, que quizá antes no tenía esa relevancia la noticia judicial en términos de periodismo histórico. La noticia judicial estaba muy vinculada muchos años atrás a la noticia policial. ¿Qué pasaba con un suceso policial? Tal cual. El conocimiento del juzgado era quizá un gran crimen. El hecho de sangre. Era. Sí, exactamente, lo que se llama el periodismo de noticia roja. La noticia roja tenía mucha conexión con la noticia judicial, pero la noticia judicial institucional tenía un perfil bastante, digamos, relegado. Quizá grandes sucesos de la historia argentina sí tuvieron que ver con noticia judicial, pero eran atípicos, como pudo haber sido la inconstitucionalidad de la prohibición del divorcio, ¿sí? Que fue, en aquel entonces fue muy singular que un fallo de la Corte sea tapa de los principales diarios argentinos, Nación y Clarín. Claro. Pero no era común, era bastante atípico. En los últimos años, los últimos 20 años, pero quizá con acento en los últimos 10, del 2013 para acá, la noticia judicial pasó a ser una sección habitual de todos los periódicos, no solo los gráficos, sino también los medios de comunicación audiovisual. Hoy discutimos noticia judicial, de alguna forma yo estoy aquí también por eso, Claro. debido a que hoy la noticia judicial hoy tiene una relevancia. La sociedad quiso discutir ese tema, quiso discutir cuestiones judiciales, por supuesto porque son temas que hacen a la sociedad, no es que la sociedad quiere saber sobre expedientes en sí mismo, quiere saber porque se discuten temas de su relevancia. Suceden y empujan los paradigmas que están consolidados. El matrimonio igualitario, la ley de medios, la ley de identidad de género, bueno, el aborto. Todos temas que hoy por hoy son importantísimos para la sociedad, pero que terminan en los tribunales. Claro. Entonces la sociedad quiere saber sobre eso. Otra teoría importante, el 2x1, por ejemplo. El 2x1, Eso exacto. que fue tan, Bueno, aparte con un relato. ni hablar, no me quiero olvidar, gracias por traerlo, Horacio, el proceso de juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad en la Argentina, proceso que desde 2013 toma un acento, pero sin olvidar el proceso histórico a partir del gobierno de Alfonsín, la causa 3, el juicio de las juntas. Eso también me parece un hito importante también en la vinculación del mundo judicial y la sociedad civil, la transmisión, por lo menos de parte de ese juicio, Sí, en el año 84 y demás, un hito. Y después, posteriormente, durante la presidencia de Kirchner, retomar ese proceso, la nulidad de las leyes de obediencia de vida, punto final, volvió a tomar, digamos, un interés en el juzgamiento de esos crímenes que tanto daño le hicieron a la sociedad argentina. Bueno,
la sociedad actual quería saber de qué se trataba. Bueno, allí claramente el periodismo jugó un rol y ese rol estuvo entrelazado con el Poder Judicial. Contar qué se resolvía, a qué verdad se llegaban los expedientes judiciales. Claro, sí. Con fuerte acento en lo penal, pero hay un gran mundo, y hoy me parece que hoy tomó acento, que es el universo de causas que no tienen que ver con lo penal, que tienen que ver con otras ramas del derecho. Lo civil, lo contencioso administrativo, las cuestiones de familia, también empiezan a tomar un cariz que hacen que muchas personas estén interesadas, quieran saber. Bueno, lo que decís, pensaba en un caso también paradigmático, digamos, hace 30 años, por decir un número redondo, era casi impensable que hubiera más de una nota, salvo una cosa excepcionalísima, sobre tasas de interés, sobre alquiler, Exacto. sobre precios de propiedades, digamos. Claro, son problemas sociales que se han puesto en una agenda y que se vinculan con... Y yo creo que también, no sé vos qué opinás, pero el formato político o de organización política en general va llevando a la judicialización odiosa, digamos, de cuestiones que no deberían estar digamos, pongamos el decreto 70, pongamos coparticipación, bueno, los tiempos, entonces empieza a mezclarse y eso hace una... Sí, totalmente. Hoy esta realidad que está ocurriendo, que el flujo tan veloz que tiene la información, que provoca, digamos, diversos fenómenos, entre ellos que las medidas de gobierno se conozcan rápidamente y también estén sus adherentes y sus desertores. Y sus desertores normalmente, los que las cuestionan y demás, los llevan a los tribunales. Son asuntos que no siempre los tribunales deben recetar, justamente siguiendo el principio de la división de poderes y ciertas líneas que el Poder Judicial tiene en torno a cuando un caso puede ser o no llevado a conocimiento de los jueces, ¿no? Para respetar justamente el principio de división de poderes. Pero lo que sí es cierto es que hoy por hoy hay una judicialización marcada y mayor que en muchos años anteriores, y frente a eso estamos ante un fenómeno nuevo donde nos enteramos de todo rápido. Pero enterarnos de todo exige muchas veces ciertos decodificadores de alguna manera, ciertos traductores de un lenguaje judicial o jurídico que ha sido bastante sectario y corporativo. Sí. Hemos hablado entre abogados y abogadas, entre jueces y juezas, entre fiscales y fiscalas. Ha habido un mundo que habla su propio idioma, desconectado de la sociedad. Y lo que hay que tratar de hacer, y por lo menos lo que en palabras tratamos de hacer, es generar que ese mundo, porque se resuelve cosas que le importan a todas las personas. Claro. Se resuelve sobre el patrimonio tuyo, mío, sobre de repente quién puede tener los hijos en una pareja que esté en disputa, un divorcio, cuestiones hasta íntimas, hasta cuestiones de trascendencia económica, social, lo que fuera. Entonces, frente a eso, la gente necesita saber, el Poder Judicial debe tomar una conducta frente a eso y lo está tomando de a poco con las políticas de lenguaje claro. A mí me parece, ahora que hablas de esto, la palabra medio, de mediatizar, a veces yo, en palabras del derecho, como otros canales que mediatizan esa comunidad de comunicación o comunicación comunitaria, van un poco en ese sentido. Y por otra parte, en algunos medios más tradicionales, digamos que la comunicación es anticomunicación, porque vamos, en vez de ser una hermenéutica general o rizomática de conocimiento, es unidireccional. Claro, se baja línea, claro. Y solo es un relato de... En el caso de ustedes, una cosa que rescato mucho es que además de la opinión, este esfuerzo, está la fuente, digamos, que se puede levantar el documento. Exacto. Nosotros tratamos de tener un perfil que tenga que ver con poner a disposición de la gente la información jurídica de forma natural, es decir, su base clásica. Así, cada nota nuestra es acompañada por la sentencia original, por el decreto, por la ley, por la cuestión jurídica a la cual hagamos alusión. Nosotros hacemos una nota, esa nota trata de ser una descripción objetiva, siendo parámetros clásicos del periodismo, sin juicio de valor, y siempre enlazamos el original, hoy el mundo digital lo permite, el material, la materia prima, ya sea la sentencia, la ley y el decreto. Entonces, cada uno de nuestros usuarios, que son muchos y plurales, pueden acceder y pueden hacerse su propio juicio de valor. Tienen un resumen, nosotros tratamos que ese resumen también sea el puente, que nos conecte con la sociedad civil de alguna manera, claro, con las personas que nada tienen que ver con el mundo jurídico. También nos enorgullece eso, poder contar con lectores que no tienen nada que ver con el mundo jurídico. O por ahí que no se dieron cuenta todavía que sí tienen. O claro, no están familiarizados por lo pronto. Entonces nosotros tratamos de generar un maridaje que es bastante complicado, que es entre
el lenguaje claro, lo más claro posible, lo más coloquial, llano, con el respeto a cuestiones técnicas del derecho. Nosotros nos reivindicamos como técnicos del derecho, sabemos que hay diferencias, que hay instituciones que justifican su forma de ser, que vienen de la cultura romana incluso, que las queremos conservar, digamos, que respetamos su esencia, pero tenemos que tratar de que la gente entienda de qué se trata. De nada sirve tener un diálogo entre un sector, dejando afuera a gran parte de la sociedad que es la principal destinataria de, digamos, el derecho. Sí, una pregunta que uno suele hacerse en las facultades en general, la pregunta es, bueno, ¿quién es el destinatario de la sentencia o de la ley? Claro. Y dice, y intuitivamente la gente que no está vinculada dice, bueno, los abogados, las abogadas. No, claro, justamente, porque actuamos todos, claro, y todos sabemos qué está permitido, qué no está permitido. Claro, bueno, deberíamos saber. Eso es fundamental, Horacio. En una sentencia, normalmente hay ciudadanos que están en contienda, en contradicción, que discuten un tema, y que quizá la lectura del acto jurisdiccional, que es un acto público, no nos olvidemos como acto público, donde se expresa un poder del Estado, pero el destinatario, digamos, el actor en ese juicio, el demandado, los que han discutido allí, tienen que entender lo que los jueces les dicen, le tienen que hablar a ellos también, en primer lugar. Y los abogados, abogadas, muchas veces tienen que mediar. Está muy bien el rol de los abogados y es un rol muy honorable. Yo soy parte de ese colectivo, me parece fantástico, pero tenemos que tratar también de que el propio poder del Estado le hable a los usuarios de forma directa, o lo más directa posible, siempre respetando el rol de los colegas. Pero hay una cuestión más. Hay muchas sentencias actuales que ya no van destinadas a una parte, que tienen interés público. La discusión sobre el aborto, la discusión sobre la ley de medios, discusión sobre el tema de acceso a la información pública, no le interesa solo a las partes que litigan. Claro. Nos interesa a la sociedad. Entonces la sociedad quiere saber. Entonces esa sentencia ya no se puede considerar acotada a las partes en litigio. Queremos saber. Entonces frente a eso es que las políticas estatales, que el Congreso reconoció, que estableció con esta ley, es la información pública que transita por el plano judicial, el derecho a saber. Sí, bueno, este punto que introduces ahora me lleva a pensar en la legitimación o falta de legitimación activa de, no puedo dejar de pensar la demanda de Andrés Gil Domínguez y la consideración de la Corte respecto a esto, ¿no? Claro. Porque yo recuerdo históricamente muchos diputados o senadores, digamos, invocaron esa representación y creo que con criterio acertado dijeron, no, mire, su representación es para la legislación. Ahora, cuando es una persona y habla de lo colectivo, dice, bueno, no se alcanza. Y yo recuerdo, entre muchos casos, el Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, cuando sacó ese caso Seri, si no recuerdo mal, a mí me parece que no, perfecto, y ahí de pronto un desborde, un activismo judicial, pare la ley, tráigame antecedentes, la ley, ¿qué antecedentes querés? Digamos, y ahí si fuera que después va a decidir en qué parte de la Constitución está que el Poder Judicial intervenga en las leyes. Bueno, justamente ese es un límite, un equilibrio muy pero muy complejo, donde está en permanente tensión en nuestra actualidad jurídica. Y es el rol del Poder Judicial, en respeto de la Constitución, máximo garante de la legalidad, sin invadir esferas propias de otros poderes del Estado. Para eso, históricamente se ha construido el concepto de caso judicial, que emerge de la Constitución argentina, que hace que los jueces solo puedan entender cuando hay una contienda concreta entre partes adversas que configuran lo que se llama el caso o la controversia. Y eso habilita que los tribunales conozcan, y no en cualquier otro caso, porque justamente desbordarían su esfera y irían ya a ejercer poderes que son propios de los poderes, de los otros poderes que fueron democráticamente electos, etc. Esta jurisprudencia clásica, también derivada del derecho norteamericano, por supuesto que ha experimentado cambios. Del 1994, con la reforma constitucional para aquí, se ha ampliado la legitimación. La idea de que muchas personas, quizás sin ser los propios damnificados, los propios afectados por una medida de gobierno, sean adecuados representantes para llevar el asunto a un tribunal y que los jueces puedan conocer. E incluso los llamados procesos colectivos, donde una persona, un afectado, puede representar a muchas personas, que no van al tribunal, pero que van a recibir los efectos de una sentencia favorable eventualmente. Sí, claro. ¿Sí? Casos CEPIS, donde un colectivo de una asociación de consumidores, compuesta por profesores de aquí, de la Universidad Nacional de La Plata, llevó adelante un litigio importantísimo de carácter nacional que logró que en aquel entonces se anulara un aumento tarifario del gas que no había sido precedido por la audiencia pública. Claro. Entonces, los conceptos de la legitimación y el caso judicial son conceptos que están experimentando modificaciones, que esas modificaciones
me parece que tienen que ser obviamente razonables para no someter al Poder Judicial a desbordes que pudieran poner en cuestión su rol adecuado en la distribución de poderes, que no, el Poder Judicial no se arrogue competencias de gobierno. Pero también ese concepto de caso no puede representar una idea tan pero tan estrecha, tan pero tan limitada, que ciudadanos frente a vulneraciones concretas, fuertes del orden jurídico, tampoco puedan hacer nada. Hay que encontrar un justo equilibrio, que me parece que está en construcción, tanto en doctrina como en jurisprudencia, para poder litigar asuntos de interés público. El DNU 7023 me parece un caso paradigmático, cuyo desarrollo hoy, a la luz de los hechos, lo estamos viendo, y nosotros de Palabras tenemos un importante rol, bastante intenso, de difundir todo tipo de decisiones al respecto, que están siendo muchísimas. Nos lleva mucho trabajo. Sí, en este momento, mientras seguramente estamos conversando, están saliendo otras decisiones que también hay que informar en torno a, bueno, ¿qué dicen los tribunales? Porque no solo los tribunales se ciñen a la Corte de la Nación, ¿sí? Que obviamente la última palabra, la más importante, pero también pero que no los obliga. El desarrollo del derecho se va dando, digamos, de forma amplia, transversal, federal, y vamos viendo cómo cada uno va haciendo aportes al desarrollo de la ciencia jurídica, desde la doctrina, la jurisprudencia. Aquí son las sentencias de primera instancia en un juzgado federal, no, es relevante. La abogacía misma, la abogacía, son los primeros, claro. Luego son los primeros constructores del derecho, que van a plantear al punto. Exactamente. Es el soldado anónimo de la jurisprudencia, exacto, decía Lafaille, del abogado, y es una frase hermosa, porque es cierto. El primer juez del caso es el abogado y abogada, que lo mira, lo recepta y lo encausa. Claro. Entonces, todos los operadores jurídicos, e incluso los que no son operadores jurídicos, como pueden ser los periodistas o los interesados en el debate público, también van haciendo aportes. Y esos aportes van sumando a una, si querés en términos de gargarela, esta conversación pública que se va teniendo sobre temas importantes, que están allí y me parece que son temas que hoy por hoy la sociedad quiere saber, no está ajena a ello. Esto que hablas de la evolución, y obviamente, claro, esta yo diría, multidialéctica construcción colectiva, digamos, voluntaria, involuntaria, pero que sucede sí o sí, es una evolución, va empujando los límites y se va yendo, bueno, no era legitimado, ahora sí está legitimado. Claro. Eso va pasando, esto es público, esto es privado. En ese derrotero, vuelvo al punto, una pregunta que a mí siempre me inquietó, digamos, ¿cómo se pasó del derecho de garantizar la libertad de expresión a llamarlo libertad de prensa, y de pronto que eso mezcle que los periódicos, bueno, ahora parece un poco de modé, porque ya son menos lo impreso, tengan por el hecho de ser periódicos un privilegio que parecería que contrastarse con el origen del derecho, claro, a la protección de quien es disidente en el siglo XVIII. Claro, bueno, es un gran tema. La libertad de expresión es un derecho cuya protección es fuertísima en el derecho argentino, derivado también de el derecho convencional, ¿no? Que hemos suscrito los tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, y su vigorosa protección. Sí, también el 13 es el 13 en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha permitido ciertos criterios amplísimos al respecto. Este derecho, ningún derecho sabemos que es absoluto, pero quizá el que más se le parece a la absolutez es la libertad de expresión, ¿no? Que casi no admite ningún tipo de restricciones. Es un derecho muy fuerte. Ahora, frente a este derecho que hay que tutelar y que es importantísimo para que una sociedad democrática prospere, avance y el debate sea plural, por supuesto que muchas veces da lugar a daños, a perjuicios, que la jurisprudencia ha ido trazando, nuestro ordenamiento jurídico también, ciertas vías para reclamar frente a daños que te pueda provocar la libertad de expresión. Desde el punto de vista jurídico clásico, ¿no? Bueno, los daños y perjuicios por expresiones injuriosas, calumniosas. Bueno, ¿cómo se llegó a la real malicia? La real malicia, Sullivan, la doctrina Campillay. Vamos, hay muchos avances. Es cierto que muchas veces provoca alguna sensación quizá de sinsabor, de ciertas reparaciones que llegan muy posteriores en el tiempo, a cuando un agravio se materializa y demás. Yo lo que creo es que la libre expresión debe ser fuertemente tutelada, pero que la sociedad informada es el mejor remedio a la información inexacta, la información injuriosa, la información de baja calidad, para que el propio público, los propios usuarios puedan juzgar y seleccionar de dónde informarse. Creo que es el mejor remedio, más allá de los posteriores canales procesales, jurídicos que permiten reparación, que existen,
en torno a las responsabilidades ulteriores. Iniciativas como la que ustedes dirigen tienen un gran aporte en estos momentos donde la vinculación algorítmica tiende a reforzar el sesgo de confirmación. Sí. Uno por ahí consultó algo y de repente, y eso empieza a conformar una realidad incluso que a uno por ahí le gusta creer y excluye todo lo demás. Claro, me parece que hay que insistir, más en el plano jurídico, en acceder a la fuente. En acceder a la fuente, para poder informarse de forma genuina. Es lo que nosotros tratamos de hacer cuando compartimos la sentencia, la ley, el decreto, para que las personas puedan leerlo. Y los que sienten que hay limitaciones por el lenguaje, por las dificultades técnicas que presenta, tratamos de ofrecerles este resumen que trate de ser lo más objetivo posible para justamente permitirles la información genuina sobre un punto que permita la opinión informada. Me parece que lo que referís, Horacio, en torno a sesgo de confirmación y a prejuicios muy abundantes que hoy en la agenda pública abundan, debemos de alguna forma generar, ampliar estos escenarios de información genuina, de calidad, que permitan que la gente pueda actuar bien, pueda informarse, pueda opinar con criterio y no caigamos en prejuicios que muchas veces derivan en violencia. Y uno de los lemas del derecho es la protección de la paz, ¿no? Sí, entonces, claro. Tenemos que siempre volver a este punto de preservar la paz social, generando vías de expresión, comunicación, de expresión de rechazo, por supuesto, pero por canales saludables. Claro. Yo siempre uno recuerda, por temas históricos y etarios, del caso de Ponseti de Balbín. Ponseti de Balbín, glorioso caso de aquí que surgió aquí en la ciudad de La Plata. Claro. Glorioso en la historia del derecho constitucional argentino. Muy trágicas las situaciones de... La revista Gente, creo que no sé. Sí, la revista Gente, correcto. La Corte lo falló en el 84, si mal no recuerdo. Ese caso Ponseti de Balbín. Público lo privado y ya con el pasado el tiempo, con los convenios que vos decís en el medio, la Convención Americana, en el caso de D'Amico, sí, claro. D'Amico también, claro. Digamos, bueno, está la libertad, digamos, podemos sacralizada de poder informar sin ningún tipo de censura previa, excepto la previsión del último párrafo del 13 que dice que sea violencia racial, que genere violencia, lo cual, bueno, habría que empezar a mirar un poquito más con más lupa ese artículo. Justamente genera grandes dificultades regulatorias ese artículo, pero claro, y después aparece algún límite. Responsabilidades ulteriores. Y responsabilidades ulteriores. Recién. Puedes decir lo que quieras, pero eso sí, no te zafa esto, no te excluye de que vos, si cometés un delito a través de la prensa, no puedes decir, como lo dije la prensa, exacto. Con la importancia incluso de un caso histórico que es Kimmel. Kimmel de la Corte Interamericana, donde justamente se achicó muchísimo el escenario penal en torno a los delitos que puedan cometerse a través de la prensa cuando se refieren a asuntos de interés público. ¿Sí? Un cambio importantísimo que provocó la Corte Interamericana y que operó una modificación del derecho vigente argentino, el Código Penal se modificó para aludir a esto. Y muy vigentes siguen las responsabilidades ulteriores civiles. En los tribunales civiles se ve a menudo planteos de daños y perjuicios por expresiones por la prensa. Entonces, hay que encontrar un justo término, un justo coto, pero me parece que dentro de los tiempos procesales, judiciales y el circuito tan veloz que tiene la información hoy, es demasiado veloz la información. Es todo instantáneo. Es todo instantáneo, entonces creo que los antídotos pueden ser reparatorios posteriores, irán por un carril, pero también se deben generar en simultáneo, con medios de comunicación serios, solventes, con bases confiables y con una sociedad informada que pueda emitir su juicio de valor desde ese lugar. Y finalmente, para ir redondeando un poco la idea, ¿qué tan importante te parece o qué tan directamente se relaciona la información con esta diversidad de criterio, manteniendo la imparcialidad, por supuesto, sin perjuicio de las identidades que uno pueda tener o ascribir, con la participación cívica o política de la sociedad? Me parece muy importante ese punto. Yo creo que justamente la información genuina anima el debate público, porque aporta elementos a las personas que sepan qué se está discutiendo, qué se está tratando, qué se está diciendo, cuál es la voz de un lado, cuál es la voz del otro, y puedan ellos expresar su opinión y en todo caso adscribir a un lugar o a otro lugar, o no adscribir, desde el pensamiento totalmente informado. Entonces me parece que la instrucción cívica va de la mano, naturalmente, con el conocimiento del derecho, y del derecho vivo, no solo de los textos históricos, sino de qué está pasando con el derecho hoy. ¿Sí? Conectar
los textos legales, constitucionales, con la voz de los tribunales y con la voz de los abogados a través de sus planteos, sus demandas. Creo que ahí en palabras hacemos un aporte importante a comprender y también ponemos el acento muchas veces en qué se demanda, cuando hay una demanda de trascendencia, para que la sociedad también vea qué se está planteando, a ver qué ocurre acá, qué se lleva a los tribunales, cuáles son los temas de agenda. Por supuesto que son miles, no nos daría la vida para estar absolutamente con todos, tratamos desde nuestro esfuerzo ser lo más amplios posibles en la información que brindamos, pero los temas hoy por hoy abundan en los tribunales y las problemáticas sociales son absolutamente diversas, plurales, entonces creo que hay un gran punto ahí. Con respecto a que el interés de sentencias trascienden mucho a las partes en litigio, muchísimo, porque lo que se podría conocer como doctrina legal o los obiterdicta, sí, claro, digamos, son mensajes políticos concretos a la sociedad. Claro, y eso normalmente el periodismo siempre ha puesto muchísimo acento en la Corte, y es correcto, la Corte es nuestra máxima voz jurídica en la Argentina, la voz judicial de peso, el intérprete final de la Constitución argentina, pero hay que ver que muchos pleitos no llegan a la Corte, terminan antes, concluyen antes, y allí la voz del Poder Judicial de repente ha sido la voz de un juez de primera instancia o la voz de una Cámara de Apelaciones. También hay que ver qué dicen las cámaras de apelaciones, qué dicen los jueces de primera instancia. Sí, de hecho, la instancia interna termina en la Cámara. Claro, entonces nosotros ahí ponemos ese acento. Muchas veces muchos jueces y juezas de primera instancia nos han mandado mensajes, nos han agradecido en destacar su rol, porque ellos tienen un rol importante. ¿Sí? Son los La Cámara de Seguridad Social permanentemente esa cuestiones muy interesantes, claro, criterios muy importantes. Entonces es importante que la gente los pueda conocer, no solo los abogados del caso o, digamos, el sector especializado. Queremos que la gente también conozca qué van diciendo los tribunales sobre determinados temas que le van llevando a sus estrados. Indudablemente creo que es un aporte importante de la construcción democrática como sociedad que no excluya o que excluya lo menor posible. Claro, exacto. Bueno, yo sé si querés agregar alguna vista más. No, el agradecimiento, Horacio, a vos, otra vez a la Asesoría de Gobierno, por esta invitación tan amigable que he recibido y que le ha pasado tan bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias.